Bueno, entonces vamos a pasar a las conclusiones. En general, de todo lo que hemos hablado en estos 2 días. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos su participación. Sin la participación de todos, pues no hubiera sido posible llevar a cabo estas jornadas. A los coordinadores de mesa y a todos los participantes de las distintas revistas, directores y editores de las distintas revistas de lingüística a quienes invitamos. Bueno, de unas conclusiones así generales, en primer lugar, está la idea de constituir un foro, así, conclusiones generales, constituir un foro permanente, digamos, para seguir tratando todos los temas que hemos trabajado en estos 2 días. Creo que es muy importante escuchar las experiencias y los problemas que los distintos editores de revistas de lingüística tienen, porque como se decía en el final de la última mesa, compartimos muchos de estos problemas y muchas de estas preocupaciones, ¿no? Y muchas veces está uno trabajando y se siente como solo en la inmensidad, y el poder compartir con los demás los problemas que tenemos y ver que ellos también los tienen y escuchar posibles soluciones, etcétera, nos puede servir mucho. Entonces creo que a partir de esto sería muy importante que sí constituyamos un foro, una sociedad, una asociación, como le quieran llamar, de editores y directores de revistas de lingüística. Sobre todo porque parece ser que sí ya hay, al menos en México, hay un foro de editores de revistas, pero es con un enfoque más de tipo técnico. Y aquí lo interesante es que somos todos investigadores en lingüística que aparte hacemos revistas. Entonces, un foro de estos investigadores lingüistas que hacemos revistas. Entonces, esta es una de las principales conclusiones, ¿no? Y precisamente eso se conecta con lo que pasó cuando empezamos a planear las jornadas, que habíamos hecho María y yo una lista de posibles temas a tratar, y cuando lo planteamos a nuestro comité editorial, hubo quien dijo, ay, pero eso es muchísimo y necesitaremos muchísimos días porque va a verse todo de manera superficial y no vamos a profundizar en nada y todo. Y ahí sí yo fui un poco insistente y necia y dije, no, yo sí quiero que se trate todo, aunque sea así, para que veamos el panorama general. Y luego a partir de ahí podremos organizar otras jornadas, qué sé yo, a lo mejor ya establecer que cada 2 años se hagan, o cada año, no sé, eso ya se verá, se hagan otras jornadas para tratar ya temas en específico y verlos más en profundidad, pero por lo menos con estas primeras jornadas, que es un primer acercamiento a los problemas y a las cuestiones que se tienen que resolver al hacer revistas de lingüística, pues tenemos ya el panorama general y de ahí podemos escoger cada vez 2, 3 temas, o a lo mejor uno solo y profundizar sobre él, a lo mejor algo que esté durante ese año más, que sea más conflictivo o que esté de moda o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, estas serían las conclusiones generales, y esa necesidad de mantener contacto todos de una manera o de otra para seguir viendo los problemas y pues todos los avatares por los que atraviesan las revistas de lingüística, que además son problemas
que creo que no solo las revistas de lingüística, sino todas las revistas de humanidades y probablemente de ciencias sociales tienen, ¿no? O sea, ha quedado claro que todos tenemos más o menos los mismos problemas y que necesitamos exponerlos, plantearlos y buscar soluciones en conjunto, hasta formando grupos, si nos vamos a enfrentar al problema de los cuadriles y de repente decir, pues no vamos a hacer caso de los cuadriles. Si yo nada más digo que el anuario de letras no va a hacer caso, pues estoy sola en medio de la inmensidad. Pero si ya tenemos un grupo, una masa crítica fuerte, pues podemos tener más peso para tomar decisiones en muchos de estos campos, ¿no? Bueno, ahora podemos pasar a ver conclusiones por cada una de las mesas, ya conclusiones en específico. Con respecto a la mesa 1, me pide Mari Rosa, que tiene problemas de conexión desde ayer, que por favor yo plantee la parte de, digamos, de lo más importante que se mencionó en la mesa 1 y luego ya de las mesas 2, 3 y 4 tomarán la palabra quienes fueron los coordinadores de las mesas y al final pues abriremos el debate, ¿no? En cuanto a la mesa 1, uno de los puntos que salió y que no se acabó de resolver, bueno, es la determinación de qué es una nota. No lo tenemos claro o sea, no lo teníamos claro en el anuario, en reunión con nuestro consejo editorial y parece ser que nadie lo tiene claro y por otro lado, se ve que es algo que las notas que están como en vías de desaparición, de extinción, como se dijo ayer, y que tienen, en parte porque tienen menos peso en las evaluaciones, ¿no? Entonces ese sería un punto, el de, con respecto a los tipos de texto que publican las revistas, las notas ahí son problemáticas. En cuanto al segundo punto de esa mesa 1, que era con respecto a la dictaminación, bueno, algo muy de todo lo que se dijo sobre la dictaminación, se nos quedó grabado, bueno, algo que mencionó creo que fue el doctor Elizainzin, que hay que buscar los dictaminadores adecuados, ¿sí? Porque, bueno, se habló de que hay algunos que se retrasan, los que son que no pueden ser realmente objetivos y que se puede ver ahí que hay problemas de otro tipo que no tienen que ver con lo académico, etcétera, ¿no? Entonces, que es tarea de los editores, tanto del editor como del consejo editorial, el seleccionar al dictaminador adecuado, que la dictaminación es el mejor método de evaluación de los trabajos, a pesar de los pesares, de todos modos parece ser que es lo que mejor funciona, la dictaminación por pares, ciega, y otra cosa que es un trabajo que se hace, que hacemos todos en nuestro tiempo libre, que no está retribuido económicamente, que pesa poco para las evaluaciones, etc. Y en último lugar, con respecto a la indización y a los cuartiles y a todo esto, algo que salió en conclusión de lo que se discutió en esa mesa fue que importa más en el fondo, importa más el prestigio que el impacto de las revistas, que las revistas antiguas han tenido que replantearse todo esto y modificar muchas de sus formas normales de operar en cuanto a dictaminación y en cuanto a digitalización, etcétera. Y
que a pesar de que para todos nosotros está claro que importa más el prestigio, que tiene que ver con los contenidos y la calidad del trabajo que se publica, pues el impacto pesa y estamos sujetos a valoraciones externas y pues tenemos que ver cómo podemos manejar eso, ¿no? Entonces, esto sería con respecto a los puntos, digamos, más salientes de la mesa 1. Con respecto a la mesa 2, José Luis nos va a decir, Ramírez Luengo nos va a hacer algunos comentarios como conclusiones. Sí, aquí estoy. Yo, antes de pasar a las conclusiones, quiero señalar la alegría y permítanme la satisfacción por el interés que creo que despertó esta mesa sobre la ética. Me parece que tanto por los comentarios de los ponentes como sobre todo por el debate que se generó después, que creo que fue un debate muy rico y muy enriquecedor, aunque que sea repetitivo, pues creo que demuestra el interés que tenían estos temas y que tiene esta mesa. Quiero decir simplemente 4 cuestiones, 4 puntos que me parece que pueden resumir más o menos todo lo que estuvimos hablando ayer. Por un lado, me parece que es interesante y salió a lo largo de toda la mesa la aparente sencillez, pero la real dificultad que suponen estos problemas éticos, que en principio, bueno, pues parecen muy fáciles de solucionar, pero una vez que uno los investiga, pues se da cuenta de que presentan muchos problemas, sobre todo esos que quise llamar ayer microdilemas éticos, que nos ubican en una frontera que tenemos que solucionar, unos problemas que hay que solucionar sin caer, por supuesto, en la censura, pero por el otro lado también sin caer en la trampa de dejar pasar cuestiones que nos parecen que no son justas o que evidentemente son por lo menos discutibles. De manera que creo que ese es uno de los grandes problemas que nos supone esta cuestión ética en la labor editorial. Por otro lado, también quiero hacer mención a una cuestión que apareció también y que me pareció muy interesante y que se deberá analizar más adelante, como dice la doctora Soler, que es la complejización de algunos conceptos, ¿verdad? El concepto de plagio frente a una idea más, digamos, simple, pues creo que ayer estuvimos viendo, tampoco es un concepto tan claro, cómo se interpreta el plagio, qué tenemos que considerar como plagio, la dificultad de hacer una evaluación justa, ¿verdad? Analizando esa cuestión de qué tan anónima es la evaluación anónima. También me pareció muy interesante y también enlaza con esta idea de la complejidad de los problemas éticos, una idea que expuso ayer, si no me equivoco, fue la doctora Eva Velázquez, la idea de los problemas éticos como desconocimiento y no tanto como mala fe, como el resultado de un proceso de formación no completo o, si quieren, no del todo exitoso, ¿verdad? Pero no tanto como mala fe, que al menos en mi caso era como yo interpretaba estos problemas éticos, un problema de mala fe por parte del autor, y la verdad me llevaron a pensar que no siempre tiene que ser así. Y también otra cuestión que también salió, que era cómo mejorar nuestras prácticas sin cambiar, cómo mejorar estas prácticas éticas sin cambiar un sistema que en ocasiones, y no estoy justificando, pero en ocasiones nos empuja a estas prácticas poco éticas, ¿verdad? De manera que cómo mejorar las prácticas si no cambiamos el sistema que nos está empujando, y en este sentido salió ayer la cuestión de la productividad mal entendida en la universidad, que también ha salido en otras mesas sobre esta cuestión de esta necesidad de producir constantemente, que no nos deja pensar, meditar, qué es lo que, bueno, pues deberíamos hacer para mejorar nuestros frutos científicos o académicos. Por otro lado, otra cuestión que también salió ayer y que me pareció muy interesante es esta necesidad de atender los casos de forma específica. Si no me equivoco, fue la doctora Nictelol Palacios la que lo usó, de forma específica y concreta, es decir, la necesidad de huir de generalizaciones, de huir de fórmulas estándares, de fórmulas hechas,
porque en este caso, y yo diría que en todos los casos de la ética en general, ¿verdad?, estas fórmulas pues no solucionan las dudas. Hay que analizar cada caso de forma específica y darle una solución específica desde todas sus circunstancias que, como vemos, y vuelvo al punto anterior, son muchas y muy variadas. Y por último, me parece que la conclusión de las conclusiones, ¿verdad?, a partir de todo lo que he dicho, creo que el último punto que quiero resaltar es lo oportuno, lo necesario, que es hablar de ética en el trabajo editorial y hablar de ética por dos finalidades que enlazan con ese subtítulo que quise poner a la mesa. Por un lado, como obligación personal, como obligación pues de todas las personas que intentamos manejarnos de una forma correcta, ¿verdad?, por la vida, también sin llevarlo a esos aspectos tan elevados, también como garantía de buenas prácticas científicas y por tanto de éxito científico, que es a lo que tenemos que aspirar como miembros o como participantes en el desarrollo de revistas académicas. Esto es todo. Muchísimas gracias de nuevo y hasta las próximas jornadas que espero que Gracias, José Luis. Ahora, Leonor, por ahí anda. Sí, gracias. Bueno, tal vez yo rescataría 2 puntos en la mesa que me tocó moderar. El primero de ellos es el asunto de que las revistas sin fines de lucro, financiadas con recursos públicos, pues vimos que están sometidas a la misma presión y a la dinámica editorial de las revistas de las grandes casas editoriales, todo lo que implica difusión, indización, ranqueo, a fin de posicionarse. Y por otra parte, pues el cuestionar si todos estos parámetros cuantitativos que pues a los que parece que tenemos que adaptarnos, de veras contribuyen con la calidad de las revistas. Creo que ese es un punto que rescato. El segundo sería pues el hecho de que estamos viviendo un proceso de cambio entre tradiciones, como lo comentaba el doctor Eliciancín, y que pues el futuro de las revistas parece ser este formato electrónico y de acceso abierto, lo cual se señaló en la mesa que solo tiene un aspecto benéfico en el debate de ideas en nuestra comunidad científica y, como comentó también Frida, pues en aras de democratizar el conocimiento. Creo que, pues ya para cerrar, como dijo José Luis, puede ser reiterativo, pero me parece que el diálogo en estos 2 días ha sido muy fructífero, que nos vamos con muchos temas de reflexión, ¿no? Más que con respuestas, con fórmulas o soluciones, creo que nos vamos con temas para reflexionar y que pues nuestra tarea sería continuar con este intercambio entre revistas de lingüística y también al interior pues de nuestros propios comités editoriales. Gracias, Leonor. Y finalmente cierra Celia. Bueno, yo tuve bastante poco tiempo para pensar, pero les digo rapidísimo que percibo de la mesa que me tocó coordinar. Primero, creo que hay que reflexionar sobre la necesidad de mantener el equilibrio entre varias cosas: la especialización, superespecialización y la perspectiva lingüística más amplia. Lo digo porque se mencionaba en la mesa que era necesario generar espacios para promover, difundir y dar a conocer resultados de temas de investigaciones en temas nuevos, pero hay que tener cuidado de no caer en esta sobreespecialización como
se hablaba de los vinos o del conocimiento de las armas antiguas con la distancia pertinente. Otro asunto que creo que es importantísimo mantener el equilibrio es entre la endogamia y la colaboración interinstitucional con instancias o nacionales o internacionales, porque se hablaba de que una de las necesidades de construir revistas nuevas tenía que ver con divulgar el conocimiento que se gestaba en ciertas instituciones. Entonces creo que también mantener el equilibrio entre dar a conocer lo que ocurre al interior de una institución y dar cabida a los trabajos que se hacen en otros lugares o difundir el trabajo de las propias instituciones entre otros espacios. Un tercer punto en el que creo que hay que mantener el equilibrio a partir de lo que se decía en la mesa es cómo lograr que las revistas sean espacios formativos para los estudiantes y para los jóvenes que se van incorporando a la tarea de la investigación y ser foros de discusión donde se generan debates muy interesantes. Entonces, ¿cómo mantener ese equilibrio entre la publicación de trabajos de los estudiantes y la importancia de dar también cabida a los trabajos de los especialistas que tienen reconocimiento internacional y cuyos trabajos pueden ser aceptados en muchas revistas? Otro punto que me parece importante es cómo mantener el equilibrio entre la tradición y las demandas del mundo actual. Conozco los problemas a los que se enfrenta una revista cuando tiene que armar su comité científico y decir, bueno, a ver, tenemos que convocar a gente de peso pesado, pero también a otro tipo de investigadores, pero además hay que combinar esos criterios con el mantenimiento de la equidad de género, el equilibrio entre los representantes de diversas instituciones. Entonces, no son tareas sencillas en todos estos casos que he mencionado. Hay que mantener un equilibrio que no siempre es sencillo. Y la última pregunta que tuvimos posibilidad de discutir fue la relativa a la desaparición de una revista, y creo que lo que se manifestó en las distintas participaciones fue el miedo de que las propias revistas desaparezcan. ¿Y cuáles son las amenazas? Las amenazas que pude detectar muy rápidamente tienen que ver con la incapacidad de adaptarse a las transformaciones. Sabemos que en esa migración a los formatos digitales hubo revistas que no lo lograron a lo largo de la historia, ¿eh? No estoy hablando solamente de lo ocurrido durante la pandemia. Otra amenaza real es la falta del apoyo institucional, lo que se decía de que los encargados de los trámites administrativos desconocen el impacto de no hacer ciertas cosas y cómo se pierden registros. Es una amenaza real y pues muy difícil de enfrentar, porque efectivamente a veces son los representantes legales de las instituciones los únicos que pueden hacer determinados trámites. Bueno, otra amenaza es esta complejidad en los procesos de indexación de las revistas nuevas. Otra cosa muy importante es cómo hacer que un proyecto personal pase a ser un proyecto institucional, de manera que no se vea quebrantada la vida de la revista porque la persona que la ideó, por muy comprometida que esté, pues no va a poder hacerlo siempre. Y esto tiene que ver con la continuidad de los equipos editoriales, que pues ya lo sabemos, ya se ha mencionado en otras mesas, este asunto de este trabajo gratuito que se hace y que compite con esta necesidad de continuar siendo muy productivo, porque si no tu institución te evalúa mal, pero no le da peso a tu trabajo en una revista. Esto que decía María Ángeles, estas notas que están en peligro de extinción porque no tienen una valoración equivalente a un artículo, y toda esta dinámica que se genera alrededor, son asuntos que tienen que ver con la amenaza a ciertos modos de vivir de las revistas. Pero algo con lo que quiero terminar este recuento de cosas que se dijeron en la mesa 4, y que me parece algo muy esperanzador, es cómo es la historia de la revista de Filología Española y cómo la amenaza de su desaparición
aunque no desapareció, pero la simple amenaza de su desaparición dio lugar a la creación primero de la revista de Filología Hispánica y después a la nueva revista de Filología Hispánica, y como una situación riesgosa genera también la creación de otros espacios. Y me parece que pues eso es algo esperanzador en un contexto en el que estamos viviendo y que quería subrayar. Muchísimas gracias. Gracias, Celia. Ahora no sé si los demás participantes quieran comentar algo, agregar algo, que se nos haya quedado algo en el tintero, o si hay comentarios en YouTube o en Zoom de los asistentes. Ángeles, yo sí tengo un comentario en YouTube. Ajá. De Paola Quintanar. Bueno, saluda desde la revista Cuadernos de Lingüística del Colegio de México. Sí. Y nos dice, las problemáticas siempre son de recursos, ya sea humanos o tecnológicos y económicos. Muchos requisitos, poco apoyo en general. Es todo. ¿Alguien quiere abundar sobre esto? El doctor Adolfo tiene la mano levantada, Ay, Ángeles. Sí, perdón, no vi. Adolfo. Y Frida también tiene la manita levantada. Primero Adolfo. Sí, no, quería referirme al comentario de María Ángeles en la clausura del web seminar, como decimos ahora, sobre la diferencia entre un artículo y una nota. Yo no había problematizado, la verdad, y esto es uno de los grandes beneficios de haber asistido a esto, porque no se me había ocurrido ni se me había presentado un problema en la edición de nuestra revista, esto de que tener que decidir si algo es así, una nota o un artículo. Lo que pasa es que deberíamos primero definir qué es un artículo y luego qué es una nota. Y podría haber muchas formas de hacerlo, pero a mí me parece que la más sencilla, no sé si la más correcta teóricamente, es que una nota es de alguna manera una concreción del género ensayo, una forma del género ensayo, mientras que una investigación científica, mientras que un artículo es la concreción de una investigación científica en el sentido más o menos positivista de recolectar datos, revisar la bibliografía anterior sobre el tema, recoger datos, organizar los datos, analizar datos y sacar finalmente conclusiones. Un texto que haga eso, para mí, no sería una nota. En cambio, un artículo más de tipo, un texto de más de tipo ensayístico sí lo sería. Para poner un ejemplo concreto, supongamos aquel viejo libro de los años 20, que muchos de ustedes seguramente recordarán, de Américo Castro, La peculiaridad lingüística rioplatense, donde él atacaba, bueno, o no hablaba muy bien del voceo rioplatense, vos tenés, vos podés, etc. Ese libro, si eso hubiera sido un artículo, que no lo es, fue un libro, ese texto podría haber entrado como un artículo, efectivamente, porque tenía datos, citas y de todo. La peculiaridad lingüística rioplatense. Y Jorge Luis Borges le respondió a Américo Castro en un texto, no quiero nombrar no lo quiero decir artículo, pero con un texto que se llama, es famoso, Las alarmas del doctor Américo Castro, donde explicaba
por qué Américo Castro estaba equivocado en esto, porque no había entendido qué es lo que pasaba acá en el Río de la Plata. Seguramente el texto de Jorge Luis Borges yo lo pondría como una nota, y claro, hubiera sido muy famosa la revista porque hubiera aparecido un texto de Borges ahí. Así que lo de Américo Castro sería un artículo, y lo de Borges, que no se preocupaba por citar página, tal, simplemente habla de los autores, diciendo fulano de tal dijo tal cosa, y así. Por eso digo que es como una especie de concreción del género ensayo, la nota, me parece. Gracias. Muy interesante, ¿eh? Porque sí, llevamos no sé cuánto tiempo discutiéndolo con el Consejo Editorial del Anuario y no acabamos porque se habla de lo que hemos revisado así en bibliografía y todo, de la extensión, que una nota es más breve, se habla de esto del manejo de datos y de una estructuración, sí, de una hipótesis, un desarrollo, un análisis, etcétera, que entraría en el artículo, y lo otro que es más, como más libre, pero así nos llegan algunos trabajos que de verdad es muy difícil determinar si son artículo o son nota. Pero porque gracias el autor no dice quiero que sea una nota, lo mando. No. Ya, sí. Sería bueno pedirles eso, que a la hora que mandan su trabajo nos digan si lo consideran nota o artículo. Claro, y después también se ve. Es una buena idea. Gracias, Adolfo. Frida también quería comentar. Sí, gracias. Bueno, pues también me felicito de estar presente acá. Muchas gracias. El reconocimiento a María Ángeles, a María, a todos los compañeros y a los asistentes, obviamente. Hemos aprendido mucho. A mí me gustaría cerrar con una reflexión sobre el factor humano, ¿no? La tarea de los editores, la importante tarea de los editores y todo lo que llevan a cuestas. Este amor a lo que hacen, me quedó muy claro que con los avatares que estamos viendo, lo que queda es este amor a lo que hace, este convencimiento de lo que hacen, y que muchísimas veces a lo que no tenemos una respuesta única, y qué bueno que no la tengamos, entra la experiencia, el buen juicio, la sensibilidad, el conocimiento de los seres humanos que están haciendo, promoviendo y garantizando la alta calidad de las revistas. Y bueno, mi felicitación a todos ustedes, mi reconocimiento a todos ustedes, y no hay más que decir gracias. Gracias, Frida. ¿Alguien quiere comentar lo que mandó Paola, el comentario de Paola Quintanar, de que todo tiene que ver con recursos en las revistas, recursos económicos o recursos humanos? María, que de eso tenemos muchos problemas nosotras. Sí, tenemos muchos problemas nosotras y todos los que estamos reunidos acá. Y sí, efectivamente, las revistas, así como lo comentó el doctor Adolfo, suelen tener equipos muy chiquitos de gente que se hace cargo pues de todo el proceso, son varios procesos en medio de la conformación de cada nuevo número. Y sí, o sea, no está, lo que estoy diciendo no es nuevo para nadie, ¿no? Todos estamos en este mismo camino con poca gente, con pocos recursos. Por ejemplo, si
María, te quedaste filológicas, congelada. hay algunas partes del anuario para la versión en papel que tienen que nos gustaría que salieran a color. Yo ya conozco la respuesta va a ser no, Muy caro, no hay dinero. Entonces, muy caro, todos, claro. claro, es bastante más caro, ¿sí? Entonces, todo va a escala de grises, entonces no se puede meter color, ¿no? Que justamente pensando en una situación como esa, una edición en línea ayuda también, porque nosotros de hecho últimamente, en los últimos números, hemos funcionado así con el anuario. Para la versión en línea, si el artículo tenía color, tenía gráficas o algún pastel con varias tonalidades, lo podemos dejar, porque en línea se puede y no implica ningún costo económico, pero para la versión en papel no va a ser, porque el instituto no cuenta con esos recursos, ¿no? Entonces, pues a veces se tiene que sacrificar de un lado, eso respecto, por ejemplo, a la producción de cada número, pero si pensamos en los recursos humanos, pues igual, o sea, ahí siempre somos pocos los involucrados, idealmente, por ahí un profesor, un doctor del pasillo del Centro de Lingüística Hispánica, alguna vez platicando con él me decía, mínimo debería de haber 3, 4 personas en cada equipo editorial, pero cuando decimos equipo editorial me estoy refiriendo exclusivamente a la gente que está leyendo pruebas, que está haciendo la gestión editorial, que está atendiendo a los autores, a los dictaminadores, tal. Y no es el caso. En la mayoría de las revistas filológicas, tiene muchas revistas, tiene 10 revistas. Los equipos son pequeñitos y funcionan, así como dijo el doctor Adolfo, 2 personas y en el mejor de los escenarios 3 personas. Y ya es como mucho, pero bueno, las revistas aquí están, siguen existiendo, entonces algo debemos estar haciendo bien, ¿verdad? Hay Sí, que sí, pensar ¿verdad? eso. Sí. A pesar de los pesares, A seguimos pesar saliendo, de, ¿no? Sí. sí, sí. Por ahí Josefina García mandó un Y bueno, me gustaría, mensaje aprovechando a ver, y- sobre nota y artículo. Y dice que Lope y Rubén, que no se acuerda si Lope o Rubén Chuaquí ujú, hacían la diferencia, que nota tiene que ver, se relaciona con noticia en el sentido de, ah, de adelantar, comentar algo novedoso. sí, Y a reserva, o sea, se lanza eso como novedad o todo eso, a reserva de continuar su investigación detallada más adelante y ya sí, convertir eso en artículo. Es que les sí, digo, hay toda es otra guía, una ¿no? Para definir esto. Mm. nota, es como polisémico, sirve para muchas. Pero claro, Sí. Sí. No sé Y si haya. María Ángeles, si me lo permites, me gustaría, por último, si Sí, quisiera como sumarme a esta propuesta que la había mencionado también el doctor Adolfo ayer, pues yo lo veo más bien como una creación de una red de revistas sí, de sí. lingüística, ¿no? Yo creo que no debemos dejar de lado esa posibilidad. Sé que todos estamos rebasados de trabajo, pero hay que encontrar la forma. Este es como el inicio, pero podrían surgir cosas muy buenas si logramos organizarnos. Ayer también la doctora Palacios Mixtegol también lo sí lo comentó. mencionaba, por ejemplo, esta posibilidad ya nos ha sucedido, ¿no? Artículos, por ejemplo, que nos han llegado a nosotros, que cuando los revisamos, decimos, no tiene cabida en el anuario, pero le podemos decir que vayan a ELA o que vayan a Lingüística Mexicana, porque la temática está más enfocada a las líneas que estas otras revistas, que son revistas pues hermanas o incluso de la propia universidad, sí podrían recibir esos trabajos. Entonces,
y evaluarlos pues debidamente. Entonces yo creo que esta comunicación a veces, o para los casos, los voy a llamar penosos, porque yo creo que se platicó ayer también de esto, a todas las revistas nos ha sucedido. Les cuento así rapidísimo, por ejemplo, yo en el caso específico del Anuario de Letras, a partir de ese seminario permanente de editores que existe en esta universidad, encontré una posibilidad de poder, digamos así, controlar qué trabajos no estaban a veces o estaban bien sustentados, en el sentido de que alguien, un colega del instituto, que es bibliotecólogo, él hace una revisión de cada artículo que nosotros publicamos, él hace una revisión puntual de las bibliografías, de las referencias. Y en ese trabajo que realiza este compañero, este colega, nos pasó, por ejemplo, que él con un artículo que estaba ya a punto de enviarse a la imprenta, él pudo detectar justamente a partir de esa revisión de las referencias que ese trabajo ya estaba publicado en África. No recuerdo ahora en qué país, pero fue en África. Entonces, y claro, como el autor de este trabajo no era nativo hablante de español, al equipo editorial, al consejo, al comité editorial de ese momento que teníamos en la revista, nos había costado muchísimo trabajo. Está aquí Ramón, seguramente él se acordará, porque Ramón mismo, junto con la doctora Arias, que estaba en el comité editorial, tuvimos que sentarnos los tres a hacer una revisión pues de la redacción misma del trabajo, porque no funcionaba bien ese español que el autor estaba manejando. Entonces hicimos un trabajo grande, largo, para que al final resultara que eso ya se había publicado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que ayer mencionaba la doctora Nictelol, me parece que sí deberíamos a veces estar como en una comunicación más cercana, porque así como ella lo planteó, a mí me mandan este texto y luego si yo digo que no, se lo va a mandar a esta otra revista y no necesariamente se atienden, si fue rechazado, no necesariamente se atienden las sugerencias y las correcciones que los especialistas en esta primera presentación en X revista habían sido sugeridos, ¿no? Entonces, yo sí, ojalá que podamos concretar esta propuesta de la red. Sería muy bueno. Muchas gracias. A ver, Pedro tiene... Gracias, María. Sí. Sé que tenías muchas cosas que decir y por eso. Pedro, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo igual, muchas felicidades. Estas jornadas han sido utilísimas, ¿no? Abren muchas reflexiones y puntos en común. Me ha gustado mucho lo que ha hecho Frida. Creo que a fin de cuentas el factor humano es esencial, ¿no? Porque finalmente todo esto pues, depende de las personas, de la buena voluntad, del arte que se ponga, ¿no? Que es la parte quizá más bonita, ¿no? Las discusiones sobre cómo solucionar aspectos puntuales y encontrar una buena solución editorial. Anotaba 3 o 4 cositas, ¿no? Muy puntuales, ¿no? Yo creo que muchos de los problemas que tienen las revistas de humanidades actualmente tienen que ver porque no hemos completado plenamente el proceso de conversión digital. No me refiero ahora a la digitalización de los materiales o a la publicación en línea, sino que la digitalización plena implica en realidad que por ejemplo, una cosa muy importante, que el marcado en XML no debería ser una tarea adicional que hagamos, porque la mayoría de las revistas, bueno, yo ya no quiero hablar en plural porque ya no estoy en la NRFH, pero bueno, el punto es que estamos trabajando doble, o sea, primero se editan los textos como siempre y luego se hace el marcado de XML. En realidad la idea es que el marcado de XML entra desde el primer momento y en algunos aspectos incluso en plantillas que hay que entregar a los autores, ¿no? Y de ahí ya luego vienen las otras salidas. Entonces, mientras no completemos ese proceso de digitalización, que ahora mismo pues tampoco se ve tan cerca, ahora estaremos viendo una especie de pantano, ¿no? Entre lo antiguo y lo moderno, ¿no? Que a veces recuerda
a cuando empezamos a alfabetizarnos con las computadoras, ¿no? Que trabajábamos doble, primero uno lo escribía a mano y luego capturabas. Así estamos ahora, siento yo, en las revistas, con un proceso de digitalización a medias, porque estamos emulando los procesos editoriales tradicionales, ¿no? Otro comentario sobre la muy interesante discusión sobre las notas que sigue saliendo. Yo creo que la clave está en buscar los números antiguos de las revistas y ver qué eran allí las notas. Las notas eran, en fin, entradas breves de 2, 3, 4 páginas sobre cuestiones muy puntuales. En las revistas filológicas en particular, la típica nota del verbo tal viene de tal sitio. El problema ha venido ahora al, en fin, intentar darle una nueva vida a una sección muy poco alimentada. Yo creo que la solución pasaría porque en las revistas existan como secciones flotantes, es decir, cuando llegue un texto con esas verdaderas características, perfecto, que salga una verdadera nota, una cuestión muy puntual y breve, extremadamente breve. Creo que hay una deformación en lo que estamos publicando como notas. Por cierto, la mayoría de las notas que se publican se evalúan igual que artículos. Solamente en el seno de la revista se sabe muchas veces que se publicó como artículo o nota. En un sistema de evaluación y de citación no se hace distinción. Cuando se indiza el material, solo se divide en citable y no citable. Y si es citable, se considera artículo. Y en los sistemas de evaluación pasa más o menos lo mismo. No, no se haría en principio una distinción. Así que el problema creo yo que no es simplemente del lado de la evaluación, sino más bien que como tipo de comunicación se ha restringido mucho, ¿no? En fin, de lo que se ha dicho de los índices, quisiera expresar una opinión. Creo que sí está bien que los veamos con escepticismo, pero no creo que la solución sea salirse de ellos. Me parece que eso tampoco funciona y que termina teniendo repercusiones de todo tipo. En particular, un punto que salió, sé que Adolfo lo planteó y entiendo las razones, pero yo creo que la puntualidad sí es sagrada. Una revista, si no es puntual, no es revista, a mi juicio. No se pueden alterar las fechas. Ha habido demasiadas concesiones históricas a la hora de publicar números combinados, a la hora de dejarse de publicar. A mí me parece que entre todas las cosas esa es la más grave. Si no se sale a tiempo, no se reciben originales adecuados, no puede uno respetar también los tiempos del autor, en fin, creo que todas las otras cosas podrían ser negociables y discutibles, menos la puntualidad de la revista. Seguramente Adolfo no lo decía en ese sentido, quizás estaba refiriendo a que te más da una semana antes o después. Si es en ese sentido, no digo nada. Si es en un sentido más general de puntualidad, me parece sagrado. Y un último detalle, ya con eso me callo, que estoy acaparando mucho. Me parece muy útil que haya relaciones entre las revistas, pero no estoy muy seguro, aunque todos hemos tenido esas experiencias de artículos rechazados que van y vienen, no estoy muy seguro de que sea ético desde el punto de vista editorial compartir información de ese nivel, de manera sistemática. Una cosa es que surja casualmente, pero yo no creo que uno pudiera violar las condiciones también de confidencialidad de la revista y mandar a otra revista listas de autores que generaron tales o cuales problemas o listas de los que fueron rechazados o no sé, a mí me parece que eso va más allá de lo que se puede hacer. Una cosa es hablar en líneas generales, pero cruzar la información de esa manera, tengo mis dudas. Bueno, muchas gracias. Perdón por ocupar tanto espacio. Gracias, Pedro. A ver, Frida tenía la mano levantada, o no sé si se le quedó de antes. No, se me quedó, perdón, la bajo. Bueno, Adolfo, entonces. No, por lo que dice Pedro, sobre que yo soy un fan de la impuntualidad. No, Pedro, no quise decir eso en absoluto, al contrario, soy un maniático de la puntualidad. No. Yo conté la historia de por qué no entré, por qué nuestra revista no entró en Redalic, la nombré incluso, porque nos exigían, nosotros veníamos saliendo puntualmente 14, 15 de junio, 14, 15 de diciembre. Y Redalic nos exigía que si saliéramos, que subiéramos la revista
el 1 de junio y el 1 de diciembre. Entonces, esos 15 días últimos, si me los quitaban, me era imposible cumplir. Entonces, eso fue lo que quise decir, Pedro, eso sobre la puntualidad. No, nada más de eso. Ellos querían que saliera el primer día del mes en el que la revista aparece, y eso era imposible porque ya veníamos con toda una tradición armada de cuestiones de que el 14-15 salía. Pues eso era, nada más. Gracias. María. Sí, yo Gracias, Adolfo. También atendiendo a lo que acaba de comentar como punto final del doctor Pedro, yo no visualizo este tema, a lo mejor no me expliqué bien, pero yo no visualizo tampoco el tema de la red como una oportunidad, o si es que esta red se pudiera concretar como una oportunidad de ventilar asuntos que son absolutamente confidenciales, claro que no, pero sí lo pensé cuando lo comentó, creo que fue el doctor Adolfo y fue la doctora Nictelol. Me pareció una magnífica idea en el sentido de que sí hay momentos en los que requerimos esta comunicación con los otros para múltiples problemas, ¿no? Pero sin imaginar nunca ni tener jamás en la cabeza esto que usted mencionaba, ¿no? De romper esta parte, pues, que es una cuestión de ética. Exactamente, ¿no? Entonces, no. Estoy imaginando situaciones donde a veces, como mencionó la doctora Soler, hay trabajos que nos llegan y que a lo mejor el trabajo es muy bueno, ¿sí? Pero que no entra en la temática nuestra. Entonces, tener esas posibilidades de comunicarnos con los demás y que, bueno, que ese trabajo pues aparezca y se publique en el sitio adecuado. Por ejemplo, eso es una cosa que se me ocurre así de momento, pero lo otro no, doctor, por supuesto que no. Sí. Daniel escribió una nota aquí en el chat. Daniel Rodríguez. Sí. ¿Quieres comentar algo? Comentar lo que... Sí, otra vez comentando sobre esta diferencia entre artículos y notas. Recién empezamos a usar un formato de dictamen diferente al de artículos para las notas. Pero es muy reciente y es que sí teníamos ese problema de que de repente recibíamos manuscritos que ya originalmente el autor había considerado como nota. Aunque a veces también llegan como artículos, y una vez que pasan en este proceso ya sea de prelectura o ya de dictamen, se determina que sí se podría publicar, pero como nota y no como artículo. Sí. Entonces muchas veces pasaba que llegaba una nota, se manda a dictamen y se utiliza el mismo formato que de los artículos. Y muchas veces pasaba pues que recibía muchos comentarios negativos. Rechazos. Por ejemplo, que no había un componente empírico en estos manuscritos. Entonces sí nos vimos en la necesidad de crear un formato de dictamen diferente para las notas. Y sí, estoy de acuerdo en que la nota es un término polisémico, ¿no? Es un paraguas que abarca muchas cosas, como lo mencionó Adolfo, el ensayo, como lo mencionaron en el chat, un adelanto, no una noticia, una novedad. En fin, a veces usamos el término nota como un cajón en donde ponemos aquello que no entra como artículo, aquello que no tiene un componente no nos queda claro empírico, ¿no? Que a lo mejor es totalmente teórico. Y sí, pues son los mismos problemas que tienen las demás revistas de lingüística, también los tenemos aquí en ELA, sobre esta ambigüedad que existe de las notas. Sí, nosotros en el anuario también tenemos 2 formatos de dictamen distintos, ¿verdad? Para artículo y para nota. Sí, así es. Sí, Ángeles, sí. Pero sí, muchas veces, o sea, hay casos que son muy claros, pero hay otros que de veras no.
Es más, lo metimos a fuerzas en las jornadas porque, a ver si acaso se nos iluminaba la mente con las opiniones de todos los demás, ¿verdad, Celia? Así es, pero seguimos todos con muchas preguntas, pero está muy bien, está muy bien. Lo que yo propondría también es, más allá de que logremos constituir o no una red de revistas, que esto ya suena como una cosa más formal, etcétera, lo que creo que sí valdría la pena es organizar encuentros donde se discutan estas problemáticas con cierta periodicidad, porque creo que son temas comunes a las revistas, ¿eh? No importa qué tan consolidadas estén o no, ni cuántos años tengan. Totalmente de acuerdo, sí. A ver quién se avienta a organizar el próximo. A ver, Adolfo. Adolfo levantó la mano. No, solo quería preguntarles a todos, aprovechar la oportunidad de preguntarles a todos si han tenido esta experiencia que para mí fue increíble. Para todos los números en el call for pay, en llamado a trabajo, a contribuciones, siempre una misma persona me presentaba un trabajo. Siempre. El fulano de tal, Pedro tal, no Pedro Martínez, Pedro tal, siempre tenía un trabajo de esa persona, que eran buenos, y que los evaluadores lo evaluaban bien, que siempre sobre la misma temática. Bueno, sí, casi sobre el mismo tema, casi siempre. Y yo no sabía qué hacer, porque un día le dije, pero yo no puedo publicarle en todos los números de la revista un artículo suyo. Entonces, y ella, perdón, es una señora, ella me contestó, pero en las instrucciones para los autores no dice nada que no se puede hacer eso. Y tenía razón. En las instrucciones para los autores no dice que no se pueda publicar uno y otro, cada número, pero era ya casi como exagerado. Yo le dije, sí, pero entienda usted que yo ya hemos publicado tantos trabajos suyos en los últimos 3, 4 años, y hay otras personas que están esperando. Bueno, no sé, busqué alguna excusa así. Y por fin ahora pusimos lo que nosotros llamamos instrucciones para los autores, que no se puede hacer eso, que una vez publicado un trabajo hay que dejar pasar por lo menos 4 números o 3, no me acuerdo, hasta que se aparezca otro, porque si no pueden pasar cosas como esas, insólitas. Quería comentarles eso porque para mí era una persona que producía mucho, se ve, bueno, muy bien, perfecto. Trabajadora. Muy trabajadora, bueno, eso, nada más. Gracias, María Ángeles, por dejarme decirles esto. No, nosotros no, pero sí nos ha pasado, ¿verdad, María, de alguna persona que nos avisa que nos va a mandar 2 o 3 cosas seguidas? Sí. Sí, como pedazos de suponemos que es alguna tesis o algo que ya la convirtió en artículos, y que nos los va, y que si estamos en disposición de publicarlo así. Y sí se hizo, ¿verdad? Ya a mí me tocó el último, ya cuando entré al... Sí, en la época de préstamos, ¿no? Era algo sobre préstamos. Era sobre japonesismos. Era un trabajo que efectivamente era la doctora Luna, todavía directora de la revista, y el autor, que efectivamente es una persona joven, mandó un correo en principio planteando esa posibilidad, que tenía varios trabajos que iban a salir a partir de su tesis doctoral, que él calculaba que podían salir perfectamente 3 artículos, claro, todos sobre el mismo tema, y que si había alguna posibilidad de que la revista los publicara uno a uno, así, consecutivamente en los números. Entonces lo evaluamos en el comité editorial junto con la doctora Luna, y bueno, dijimos que sí, y efectivamente sacamos
3 artículos del mismo autor en 3 números seguidos, pero en todos los años que yo tengo haciendo la revista es el único caso, ¿no? Nunca antes ni después se ha presentado una situación así. Sí, sí. Al contrario, hay que estar pidiendo que manden artículos. A veces, Sí, a veces llegan muchos. Eso sí, no les sucede, que a lo mejor para un número llegan muchísimos. sí, Para claro. el siguiente llega la fecha límite y tenemos 2 o 3 cosas, y además en duda, quién sabe si pasa en dictaminación y todo. Claro. Y, ¡ay! Sí, pasa, sí. Sí, sí. Eso sí, Sí, nos sí. sucede. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no hay nada más. Ángeles, hay un nuevo comentario en A ver, YouTube nos da de Hugo Espinosa y nos dice: proponer al alumnado interesado en investigar tipologías textuales usuales en revistas científicas, y pone entre paréntesis humanidades o de CS, me imagino que será de ciencias sociales, académicas, enriquecería. ¿Qué uso se da a esas tipologías textuales? Eso es lo que nos comenta. Poner a trabajar a los alumnos en la delimitación de lo que es una nota, un artículo, un artículo. Sí. Pues sí, no estaría mal. Bueno, otra cosa que se mencionó por ahí y que sí sería bueno, así como, porque yo ayer en la tarde con una colega estuve comentando de lo que se había hablado en las 2 mesas, y yo le decía que a mí en la licenciatura y en el doctorado yo llevé materias que se llamaban técnicas de investigación. Claro, yo también. Sí. Y ahí nos enseña, y en el doctorado nos la volvieron a meter, y con Margit Frank aprendimos cómo se hace una reseña, cómo se hace un resumen, y cada semana teníamos que entregar textos que Margit, quienes la conozcan ya saben que los revisaba de pies a cabeza, los volteaba para un lado y para el otro y nos los regresaba, y teníamos que reelaborarlo. Parece ser que ya no se hace eso, porque era hablando del aprender a dictaminar, desde los artículos, pues nos explicaban cómo citar, y nos decían que no podías repetir las palabras de otro, copiar texto, que eso no era ético desde hace 1000 años, ¿no? Y parece ser que ahora, pues, esto no se ve en la carrera, y los estudiantes creen que reproducir lo que está en Facebook, digo no en Facebook, pero en Wikipedia o lo que sea, sin poner comillas y eso, es normal. No sé. Entonces, pues, fomentar y que se den cursos de ese tipo en la licenciatura y en el doctorado, ¿no? De algún modo, aprender a hacer dictámenes, aprender a hacer reseñas, aprender a hacer resúmenes. Parece muy obvio, pero pues si no se está haciendo, por lo que ayer comentaban, ¿no? Que por ignorancia no se plagia por ignorancia y todo eso, que a mí no me acaba de convencer eso, ¿no? Pero bueno, puede suceder. Sí. Sobre todo reseñas. Y hacer reseñas. Con mi profesor en la universidad he hecho como estudiante cantidad de reseñas en esa época, porque era como un ejercicio y no me pagaban nada, pero yo feliz de poder hacer eso y aprendí a hacer, creo. Claro, porque más leías por un lado. Claro, me regalaban el libro y yo lo miraba y lo reseñaba y punto. Sí. Entonces, pues creo, no sé, tanto en la carrera como luego de nuestro posgrado, yo sé que algo de ese tipo no se lleva en el posgrado, ¿verdad, Ramón? Que me reforzarás aquí. Y en el doctorado, no sé, en el colegio o en la UNAM, si llevan cursos nosotros llevábamos
era todo un año. La mitad era técnicas de investigación y la otra mitad redacción. Claro. A fuerzas. Sí. Y era entregar texto cada semana. Y pues solo así, como dice Adolfo, andando en bicicleta, pues es como aprendes a andar en bicicleta, ¿no? Y te vuelves campeón de la Tour de France. Entonces sí sería otro punto interesante como conclusión, ¿no? Que hacen falta cursos de ese tipo. Habría que investigar qué hace cada universidad. Yo ya no sé si se sigue haciendo acá en donde yo estudié. No sé. Yo sé que en la licenciatura sí hay, pero no sé qué enseñen. Claro. También. Claro. La materia existe. Pero sí en el doctorado, en el colegio, llevamos eso. Y conozco el programa de la maestría de las 2 maestrías de la UNAM y no se hace nada de eso. No. Y creo que Caroline dijo ayer, ¿no? Que ella enseña a sus alumnos en clase a hacer dictámenes. No sé si alguien se acuerde, lo comentó Caroline. Sí. En la primera mesa. Bueno, ¿algo más? No. A ver, aquí alguien puso que hay casos curiosos como cuando el autor titula el trabajo nota sobre X para luego quejarse si no sale como artículo. Ah, eso es Pedro. Pedro, sí, el doctor. Sí. Sí, yo no sabía que se evaluaba igual, Pedro, porque incluso, por ejemplo, en el anuario hasta con letra más chiquita, la sección de notas lleva el tipo de letra más pequeño. Sí, igual en la nueva Y revista. la NRFH también, ¿verdad? Sí. En principio es material citable, entonces en los índices no se hace distinción y te diría, bueno, no puedo asegurar que en todo un sistema de evaluación se haga lo mismo, pero en la experiencia que puedo tener de CONACYT sí se evalúa igual. Otra cosa es que pues ya la calidad del trabajo en sí mismo, pero no se hace diferencia entre artículo y nota. Se va a contar como una publicación más. No, por lo menos hasta donde yo puedo dar fe, claro, ¿sabes? No, por estas latitudes tampoco, ¿eh? No es lo mismo. Es lo mismo, sí. Se evalúa de la misma manera. A los efectos de puntajes y eso, en el Sistema Nacional de Investigadores nuestro, por ejemplo, una nota es... Claro. Muy bien. Bueno, pues algo más que quieran decir. Tenemos todos muchas cosas que decir, pero bueno. Mucho. Yo creo que sí habría que organizar dentro de un tiempito otro foro como este. Muy bien. Y si sigue la pandemia, pues seguiremos viéndonos por internet. Qué horror. O asociarlo a algún congreso, María Ángeles, Sí, hacer también. dentro de un congreso de lo que sea, como una parte. Una parte de edición. A lo mejor dentro de AMLA o de Alfal, como un proyecto o algo así que entrara ahí. Sí, claro. Editores de revistas de lingüística. Sí, claro. Sí. Matar 2 pájaros de un tiro, sí. digamos. Seguiremos pensando sobre esto. Mientras tanto, les decía, sus constancias se las haremos llegar entre María y yo en lo que queda de la semana. Y todo lo que hemos trabajado, todo lo que se presentó, todo está en YouTube grabado para poderlo seguir. Por eso se les pidió la carta de cesión de derechos a todos para que se pueda reproducir las veces que haga falta en internet. Y en YouTube lo buscamos como anuario de letras, es 60 años. IIFL streaming. Sí, ¿verdad, María? O en YouTube on demand también. Ha de ser IIFL YouTube on demand.
Sí, es esta última, es lo que dijo Arturo hace un ratito. Sí, es en esta última que mencionaste, Ángeles, sí. Sí, IIFL, YouTube On Demand. Perfecto. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, también a ti. Y declaramos oficialmente clausuradas nuestras jornadas a las 3:28 del día 22 de septiembre de 2021.